¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a hacer una breve, corta meditación sobre lo que nos ha venido dejando de enseñanzas, este analizar, este considerar, este reflexionar, este detenerse con respecto a qué es el tiempo y el espacio. Algo muy interesante es la relación entre el ser y el parecer. ¿Por qué digo que es muy interesante? ¿Por qué? Porque recordemos que en este parecer, cuando nosotros nos situamos, digamos, en un planeta colosal, con una gravedad tremenda, el reloj que estamos teniendo en ese planeta en relación al reloj universal va más lento. Ese reloj va literalmente más lento. Pero que ese reloj vaya más lento, aquí es lo curioso, no está expresando que el tiempo sea lento. No, el tiempo es normal, ¿cierto? ¿Qué es lo que entonces está pasando? Que como se ha estirado esa malla del tiempo, lo que está reflejando ese reloj es que al desenvolverse es como si tuviera que correr, es como si le faltara algo por correr, porque esa trayectoria se ha alargado al estirarse el tiempo. Entonces ese reloj se nos presenta como si el tiempo estuviera yendo más lento. Es decir, es como si pensáramos la velocidad de la luz y en ese reloj creyéramos que ha reducido su velocidad, cuando esto no es posible porque la velocidad de la luz es absoluta, ¿cierto? Ya tiene como una constante, un ritmo como tal. Entonces es muy interesante porque nos da la impresión, es como que a nivel de experiencia nosotros podemos ver ese reloj y pensarlo en relación a este reloj objetivo y decir, no, en efecto, tiene que haber otro tiempo y este otro tiempo tiene que ser muy lento o más lento por lo que estamos experimentando, porque yo estoy viendo ese reloj literalmente, lo estoy viendo como que va más lento. Pero recordemos que una cosa es parecer y otra cosa es el ser propiamente, es decir, qué es lo que objetivamente está pasando, ¿cierto? Que hay un tiempo universal y que este reloj del parecer, de ese reloj que parece lento, que parece que el tiempo fuera lento, en realidad está reflejando es, digamos, ese estirón, ese movimiento en relación a la gravedad, como si ha estirado el espacio, el recorrido que va a tener que hacer el reloj, por decirlo así, se va a alargar. Pero ese alargamiento no es que el tiempo esté lento, sino que está expresando ese alargamiento. Parece, esto es aquí lo curioso, lo llamativo con respecto a la psicología del tiempo, es que parece que ese tiempo va más lento, porque literalmente alguien dice, mira, es que estamos viendo ese reloj aquí en este planeta colosal y vemos que efectivamente este tiempo aquí está yendo más lento, este reloj está yendo más lento en relación a ese reloj universal. No entiendo entonces. Claro, porque efectivamente esta apariencia de que el reloj está yendo, digamos, esa apariencia de que el reloj está yendo lento es real. O sea, es verdadera esta apariencia, ese reloj que yo estoy viendo ahí, cómo se está desenvolviendo, es real, es verdadera la apariencia de que en efecto está bajando, digamos, lento. Pero lo que está expresando no es el tiempo, no es que hay un tiempo lento, sino que está expresando este reloj, eso, lo que está haciendo en realidad ese reloj es expresar que como se ha estirado ese espacio-tiempo, como se ha estirado ese espacio, pues al reloj le va a costar mucho más bajar. Es como si el reloj estuviera expresando en los términos de la gravedad esa circunferencia ampliada, esa circunferencia grande. Entonces el reloj al bajar, digamos que tiene que bajar mucho más que en una situación en la que no había gravedad. Entonces eso como que le explota a uno la cabeza porque efectivamente hay una realidad. O sea, que a mí se me está apareciendo el tiempo como si estuviera lento. O sea, realmente se me está presentando esa realidad
como si el tiempo fuera lento. Pero de hecho lo que me está reflejando ese reloj en ese planeta colosal es que el estiramiento de ese tiempo, esa gravedad, ese impacto que tiene, hace que el reloj, así, es decir, ese reloj, como esa circunferencia se aumentó, ese reloj se va a tardar más en bajar. ¿Cierto? Como esa gravedad es muy grande, ese reloj relativo que yo tengo se está tardando más en bajar por la gravedad implicada. Pero no es que la luz se detuvo en este planeta, no es que la luz está yendo más lento, no es que los diferentes fenómenos de la existencia estén yendo más lento, no, todos tienen el ritmo normal, los fenómenos siguen a su ritmo, la luz sigue a su velocidad, todo está en su velocidad, solo que le está costando a los objetos más, digamos, desenvolverse con respecto a la primera situación en la que no había gravedad, y entonces los recorridos, por ejemplo, que tiene que hacer el reloj por el estiramiento de ese espacio va a tener que ser más largo. Es como si hubiéramos agrandado esa pista en la que corre, ¿cierto? En la que corren los objetos, y al ser más larga pues tiene que correr más. Esa manija del reloj le va a tocar bajar mucho más, pero eso da como una impresión, eso se nos presenta a nosotros como una lentitud del tiempo, como si hubiera un tiempo lento. Entonces es muy interesante esta meditación porque nos está mostrando algo bacano, y es que las cosas, aunque se nos presenten de una manera y aunque sea, digamos, verdadera esa presentación en el sentido de que se nos aparecen de una manera, ¿cierto? Como una apariencia, como cuando alguien se maquilla, es real que vemos que alguien se maquilla, que tiene un maquillaje, que tiene como una máscara, es real esa máscara, pero hay algo más allá de esa máscara que no podemos olvidar, y es ese ser, es decir, cómo está funcionando de manera objetiva ese tiempo. Es decir, que una persona se maquille, ¿cierto? Que intente parecer bella, digamos que eso no lo tenemos que negar, es un maquillaje, puede servir, ¿cierto? Pero realmente ese tiempo a nivel objetivo funciona de cierta manera que nosotros desde nuestra psicología, desde eso que nos está pareciendo, nos implica a nosotros a nivel crítico ir más allá, nos implica analizar esa situación, esa realidad en ese planeta colosal con esa gravedad, nos implica meditarla de cómo está funcionando con respecto a ese reloj universal, y en qué medida nuestro reloj, aunque está bajando, es cierto, en esa situación de ese planeta colosal, aunque está bajando, digamos, de manera lenta, lo que está ocurriendo es que le está costando más al reloj le está costando más al reloj completar todo ese recorrido porque se alargó por la gravedad del planeta, se estiró el espacio, entonces le cuesta, o sea, no es que se detiene, sino que como hay más para recorrer, ese reloj solamente va a alcanzar a llegar hasta cierta parte, y al nosotros verlo, creemos que el tiempo está lento, pero es que es literalmente como se estaría percibiendo. O sea que ese parecer es cierto en la medida en que es una apariencia, como un maquillaje. No negamos que cuando alguien está maquillado, pero hay algo más que ese maquillaje, y es esa situación objetiva del tiempo que, pese a que nosotros lo estemos experimentando desde nuestra psicología en ciertas situaciones, como que hay un tiempo lento, en realidad lo tenemos que entender no como un tiempo lento, sino que como se estiró el espacio, pues tiene que hacer mucho más recorrido la manecilla del reloj relativa a ese tiempo objetivo, y nosotros al verla, la percepción, la psicología, ese parecer se nos va a presentar a nosotros como que el tiempo acá está lento. Entonces, quiero que analices estas distinciones, cómo se está relacionando ese parecer, eso que a veces creemos, que suponemos, y cómo se relaciona con el ser. Hasta dónde es válido ese parecer, pero hasta dónde se hace necesario el ser, lo propiamente objetivo, cómo se desenvuelven las cosas. Es decir, como que no es negar ese maquillaje, pero saber que hay algo más allá de ese maquillaje. Y es ese carácter crítico que tenemos que aterrizar y ver y captar del tiempo objetivo.